ritmo acelerado. En 1959, Cuba tenía el doble de habitantes que Guatemala. Hoy Guatemala tiene 2 millones más que Cuba. Desde hace más de 15 años se estancó la población en 11 millones de cubanos. Hoy está disminuyendo, como así lo hace constar el último anuario de estadísticas del trabajo. Este vendría a ser quizás el último y más extraordinario hecho de la Revolución Cubana, el que está reduciendo el número de cubanos en el mundo. Sí. Como trabajador, como dirigente gremial, la verdad que hoy lo mencionaba mi compañero secretario general y realmente decía algo que es muy cierto. No sé si todo, pero en su gran mayoría hasta por ahí nos causa gracia o por ahí nos causa admiración escucharlo a Fidel cuando muchas veces aquí en Buenos Aires hizo grandes discursos, largo discurso, interminable discurso, cuando en realidad uno empieza a tomar conocimiento a través de estos foros y con profunda tristeza oye, le pone atención a estas denuncias, a los sufrimientos que tienen nuestros compañeros trabajadores, sean profesionales o sean de la rama que sean, son trabajadores, son seres humanos que tienen, creo convencidamente, un derecho a elegir de cómo vivir y con quién vivir y dónde vivir, porque el mundo es de todo. Creemos, sin ser de esto una cuestión religiosa, el Creador ha hecho este mundo para que lo vivamos a lo largo y a lo ancho, y donde querramos y donde podamos. Indudablemente, la explotación del hombre por el hombre en Cuba es feroz, es atroz, es criminal. Y esto aquí en la actividad que nos cuesta creer que lo que está pasando allí en Cuba, ¿no? Porque no todos por ahí, digo, tenemos las posibilidades por ahí de ir a Cuba y conocer la realidad y tratar de convivir con el trabajador y ver sus necesidades, pero quizás por ahí los trabajadores como los nuestros, nuestros compañeros, nosotros mismos, por ahí no apreciamos a veces las cosas que tenemos. Y siempre hay un dicho que dice que no apreciamos las cosas que tenemos hasta que las perdemos. Entonces allí sí le damos un valor. Ustedes saben cómo vivimos y gracias a nuestro general Perón, que nos legó en el pueblo trabajador la posibilidad de la expresión, la posibilidad de hacernos y de inculcarle una doctrina social, humanista fundamentalmente, y cristiana sobre todas las cosas, en poder ser lo que hoy somos en el plano de lo que es en lo laboral, en lo dirigente gremial, en podernos expresar libremente. Sufrimos, como dijo el compañero, nuestro querido compañero el negro Altamirano, como le decimos nosotros, también en algún momento, quizás no yo porque todavía era muy joven, pero ellos sí, la persecución militar, y entonces ellos nos inculcaron a nosotros saber valorar, ¿sí?, lo que hoy tenemos en la mano. Nosotros le damos mucho valor, a pesar de que todavía aún en este país nosotros tenemos que inculcar, hacer escuela, de que los dirigentes gremiales que vengan por debajo de nosotros también sepan apreciar lo que hoy tenemos en la mano, porque indudablemente vivir en un régimen como el que vive el cubano realmente a mí me llena de profunda tristeza. No sabría cómo hacer para poder ayudar, pero no es menos cierto que a veces cuando nos visita Castro aquí en la Argentina, en donde tiene varios admiradores, uno cree que quizás allí se vive otra cosa. Y hoy, lamentablemente, me dan ganas hasta de llorar como trabajador
de lo que seguramente a mí no me gustaría vivir, no estar en el pellejo de esos compañeros. Así que simplemente como un trabajador, como un dirigente, un humilde dirigente gremial, hacerle llegar el saludo y la verdad felicitar al compañero Joel por la posibilidad de unos pocos, que no son muchos, que han podido salir de esa cárcel, porque no es un país, es una cárcel, y que pueda denunciar en el mundo entero, que lo siga haciendo, fuerza, que pueda seguir denunciando todas estas atrocidades que sufren nuestros compañeros trabajadores allí. Así que fuerza, compañeros, y sigan adelante. Muchas gracias. Sí, buenos días. Aquí en esta actividad estamos aquí en Buenos Aires, tenemos un grupo de venezolanos que estamos trabajando en diferentes reuniones. Aquí me acompaña la concejala de la ciudad de Caracas, Gladys Castillo. Yo soy presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas precisamente, y también está acompañándonos el compañero Freddy Guevara, que también vamos a estar participando en unas actividades mañana y en estos días aquí. Todo esto en el contexto de lo que ustedes han venido refiriendo permanentemente en todas sus intervenciones, el caso Venezuela. Y en particular, que voy a finalizar con ese tema, el tema de la violación de los derechos humanos y laborales en Venezuela, en particular el tema de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en donde en los últimos días tenemos 11 trabajadores presos por sencillamente protestar y defender sus derechos laborales. En Venezuela al día de hoy ya tenemos más de 50 presos políticos en este proceso que ya va a cumplir 11 años Chávez en el gobierno, y que sencillamente estamos en un espiral de, por la vía de la represión, eliminar la protesta y la defensa de los derechos políticos y civiles que tienen los venezolanos. Yo diría que si Chávez sigue ahí en el poder por mucho tiempo y los venezolanos cierran los ojos y lo abren y ven la historia de Cuba, sería sencillamente una fotocopia al carbón lo que nosotros estamos viviendo ahí, ¿no? Y precisamente no tendría que estar el derecho a la protesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ya es un cambio de nombre, como en los términos que estaba planteando, que han venido cambiando todos los nombres de las instituciones de Venezuela. Para poder protestar no requiere que, y para defender los derechos humanos y civiles y políticos, los ciudadanos no tienen que tener ese derecho consagrado en ninguna constitución, pero en la de Venezuela además está consagrado en el artículo 68 de la Constitución, y aún así hoy en día, cada día, no se puede protestar. Y bueno, tenemos funcionarios en cargos de elección popular. Pongo el ejemplo de uno en particular, que es el alcalde de uno de los municipios de la ciudad de Caracas, de Baruta, que tuvo 4 meses preso siendo inocente. El caso de, bueno, N número de personas perseguidos políticos, etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo aquí con nosotros, que es Carlos, que está aquí con nosotros en la mesa, hemos estado compartiendo. Y el tema del distrito metropolitano en particular, una elección en la ciudad de Caracas en donde pierde el presidente Chávez y no respeta los resultados electorales, violentando no solamente el derecho que tienen los caraqueños de darse sus autoridades, sino incluso llegando al punto en particular, que es el que mencionaba, de la violación de los derechos humanos y de los laborales de los trabajadores de la alcaldía, al punto que en el presupuesto de este año, que va a tener que ser reformulado, tenía un presupuesto de la ciudad de Caracas, la alcaldía metropolitana, de 2.700.000.000 de bolívares, y se está proyectando para 3,5 billones de 500 millones de bolívares para el año 2010, y con la ley que disminuye las competencias y el presupuesto del distrito, eso baja a 318 millones, lo cual significa que obligatoriamente va a venir una ola de despidos masivos por parte de la alcaldía metropolitana, y el presidente está jugando a él no ser responsable de eso. Bueno, y tienes una autoridad que tú elegiste y él es el que te está votando, ¿no? Cuando ven esa realidad los trabajadores,